La cámara sobrevuela un océano interminable. El sol del amanecer corta las nubes como cuchillas doradas. Abajo, una flota de portaaviones norteamericanos avanza en formación de combate. La tensión es densa como el vapor que se levanta de las cubiertas. Ease, 1945. El rugido de los motores Pratt y Whitney anuncia que algo va a cambiar. Narrador, voz pausada, grave, con tono documental. En los cielos del Pacífico, donde el azul se encuentra con el fuego, los errores se pagan con la vida, y los milagros vuelan a 700 kilómetros por hora. Para los japoneses, el Mitsubishi A6M0 era invencible, ágil, ligero y mortal en las manos de los haces del imperio. El caza había dominado los cielos desde Pearl Harbor hasta las Filipinas. Pero los tiempos cambian, y una bestia con alas dobladas se alzaba desde los portaaviones norteamericanos con una silueta grotesca y una venganza silente. Su nombre, F-4U Corsair. Su apodo entre los Marines la muerte, Selvante pero en Japón. Seirian del demasiado grande, decían, demasiado torpe, no puede girar con un cero. Un blanco, fácil. Pero en marzo de 1945, en los cielos ensangrentados sobre Okinawa, 200 ceros salieron a interceptar a los Corsairs. Ninguno volvió. Antes de la tormenta, la tecnología como arma. La historia del Corsair no comenzó como una leyenda. Comenzó como un problema. Diseñado en 1940 por Chance Vought, el F-4U Corsair fue creado con un solo propósito: superar en todo al Zero japonés. Pero había un dilema. El motor radial R2800 de Aubel Wasp, de 2000 caballos de fuerza, era tan potente que los ingenieros tuvieron que construir la hélice más grande jamás instalada en un caza, a más de 4 metros de diámetro. Para evitar que las palas chocaran con el suelo durante el despegue, el tren de aterrizaje debía alargarse, lo cual lo hacía inestable en portaaviones. La solución fue un diseño nunca antes visto: alas en forma de W invertida, como un ave deformada por la guerra. Esta estructura permitía montar la hélice gigante sin sacrificar la estabilidad. Era feo, pero funcionaba. Sin embargo, el Corsair no era un prodigio desde el inicio. Sus primeros aterrizajes en portaaviones eran un desastre. Pilotos muertos en aviones, destrozado. Por eso durante años fue relegado al cuerpo de Marines, volando desde pistas improvisadas en islas capturadas con sangre. Irónicamente, esa marginación lo convirtió en el ángel guardián de los marines en tierra. Mientras los F-6F Hellcat protegían la flota, los Corsairs volaban bajo, sucios y letales, sobre las selvas de Bougainville, Tarawa, Saipan y Guam. Y, en esas misiones, los marines descubrieron algo que los diseñadores no previeron. El Corsair podía sobrevivir a impactos que harían explotar a cualquier otro avión. Podía picar como un halcón y salir volando con metralla en las alas. Y cuando lo aprendías a volar, podías destruir un cero en menos de 2 segundos. Risa sobre RABAUL 1943. Los japoneses aún controlaban vastas regiones del Pacífico. Desde su base aérea en Rabaul, en Nueva Bretaña, cientos de Zeros despegaron a diario para interceptar bombarderos, cazar transportes y frenar el avance aliado. Los haces japoneses se creían invencibles. Algunos tenían más de 50 derribos en su haber. Y entonces llegaron los Corsair. Frank Walton, un piloto de la VMF-121, recordó el primer encuentro. Hacían ellos, venían con confianza, como quien va a bailar. Pero nosotros ya habíamos enterrado a muchos amigos. No era un baile, era una cacería. El Corsair, aunque no podía girar tan cerrado como el Zero, tenía un truco bajo el ala: velocidad en picada y 6 ametralladoras calibre 50 Browning M2 en menos de 3 segundos. Podía lanzar más de 5 kilos de plomo explosivo al aire. En un combate aéreo grabado por cámaras de ala, un Corsair desciende en picado a más de 600 kilómetros por hora. Corta la maniobra de un Zero y dispara. Las imágenes muestran cómo el caza japonés estalla en una bola de fuego. En plano, Ira. Los ingenieros japoneses empezaron a preocuparse. Los haces japoneses dejaron de reír. El contexto estratégico: a inicios de 1945, Japón ya estaba a la defensiva. Las islas que antes controlaban eran reconquistadas una a una. El siguiente paso era la invasión de Okinawa, considerada por ambos bandos como la antesala del infierno. Allí,
Japón desplegó sus mejores unidades aéreas remanentes. Más de 400 Zeros fueron estacionados en bases improvisadas, acompañados por pilotos kamikazes, voluntarios y haces veteranos. Era la última línea. La Marina de los Estados Unidos, por su parte, envió la mayor fuerza aeronaval de la historia hasta ese momento. Entre ellos, más de 800 Corsairs. La operación se conocía como Operación Iceberg, pero pronto, el cielo se tornaría fuego. En el horizonte, el día que cambió todo, el 4 de abril de 1945, más de 200 Zeros fueron lanzados desde aeródromos ocultos entre los campos de Okinawa. Su objetivo era aplastar la cobertura aérea norteamericana, abrir paso a los kamikazes y hundir la flota aliada. No sabían que los estaban esperando. Los Corsairs se habían convertido en maestros de la caza aérea. Volaban en escuadrones sincronizados, aprovechando su velocidad de picada, su resistencia y su potencia de fuego. Aquel día, sobre el mar de Filipinas, ocurrió uno de los combates más feroces de toda la guerra en el Pacífico. Y lo que pasó, a nadie lo vio venir. La cámara se eleva sobre un cielo en calma, pero no hay paz. Apenas neblinao y povorau suspendidau. En la distancia, puntos negros crecen como enjambres motores rugen. Voces gritan códigos por la radio. El reloj marca las 8:43. Algo está por romperse, y no hay marcha atrás. Narrador 4 de abril de 1945. Las playas de Okinawa todavía huelen a pólvora húmeda. En el cielo, 200 pilotos japoneses se preparan para el último gran asalto. 120 Zeros, 40 Ki-61, Tony y varias docenas de bombarderos suicidas Yokosuka, de 4, y Yuri, todos con una misión: romper la línea aérea americana. Los portaaviones estadounidenses, anclados a 40.000 las al sureste, sabían que vendrían. Lo que no sabían era la alerta. A las 8:17, un radar de la USS Bunker Hill detectó una masa aérea proveniente del noroeste. En menos de 3 minutos, las sirenas comenzaron a sonar en la flota. Pilotos corrieron a sus aviones. En las cubiertas, los Corsairs parecían bestias encadenadas, rugiendo antes del salto. Coronel Gregory Grim Boynton, comandante del escuadrón VOM F-221, dio la orden sin dudar: todos al aire, no vamos a dejar que lleguen a los barcos. Los cazamos allá arriba. 36 F-4U Corsair despegaron en formación, pero no estarían solos. Desde otras cubiertas, los escuadrones .M, F-31-2, .M, F-2-24, también alzaron vuelo. En total, más de 80 Corsairs formaron una línea de defensa improvisada. Y mientras los marines ascendían a toda velocidad, sabían algo que los japoneses ignoraban. Ya no eran el subestimado soporte aéreo de los desembarcos. Ahora, eran los verdaderos dueños del cielo. El primer encuentro, a las 8:46, a unos 14.000 pies de altura, las dos formaciones se encontraron. Desde abajo, parecía una colisión de bandadas de aves metálicas. Desde adentro, era el caos puro. Capitán James Mutlanga, del Escuadrón 5, MF-224, describió ese momento años después. Vi un Zero hacer un giro de tijera a la izquierda. Era bueno. Lo supe por cómo manejaba el timón, pero cometió un error. Me subestimó. No sabía que yo venía de Guadalcanal. Le metí 3 ráfagas y desapareció entre fuego. Las 6 ametralladoras Browning M2 de El Corsair eran como un martillo de Dios ansí. Acertabas el primer segundo de disparo. El enemigo no tenía oportunidad de responder. Literalmente, explotaban en el aire. Los pilotos japoneses, entrenados con una doctrina de maniobras cerradas y precisión individual, no podían entender lo que pasaba. Los Corsairs no jugaban al gato y al ratón, venían de frente. Descendían en picada, disparaban, y seguían. En menos de 10 minutos, el cielo estaba lleno de llamas. Táctica letal. La ventaja del Corsair no estaba solo en su armamento o blindaje. Era una cuestión de táctica. Los marines habían aprendido una dolorosa lección desde 1942 en combate aéreo. No importa cuánto gires, si puedes disparar primero. La formación clásica de dúo de caza fue perfeccionada por los Corsairs. Mientras uno descendía para atraer fuego enemigo, su compañero se mantenía unos 500 metros arriba, esperando al Zero que mordiera el anzuelo. Cuando lo hacía, recibía una descarga brutal desde arriba.
sin chance de reacción. Los japoneses, aún entrenados en el código Bushido, no podían concebir ese tipo de combate indirecto. Para ellos, era deshonroso huir o usar el engaño. Para los marines, era la diferencia entre vivir o morir. Aquel 4 de abril, la estrategia fue ejecutada con precisión quirúrgica. 1 hora, 100 de ERR y BOS, a las 9:41. El comandante de comunicaciones de la USS Essex anotó en su registro an informe del aire en confirmados 104 aviones enemigos derribados. Cazas Corsair intactos en 71 perdidos, an 3. Lo que comenzó como una ofensiva japonesa, se transformó en una masacre. En apenas 1 hora, la mitad de los Zeros lanzados fueron convertidos en fuego y humo. Algunos intentaron escapar. Otros se lanzaron desesperadamente, en picada kamikaze. Pocos llegaron a los barcos. El teniente Kenji Nakamura, piloto japonés sobreviviente, escribió en su diario, antes de ser capturado: pensábamos que los Corsairs eran lentos. Nos equivocamos. Ellos venían como bestias hambrientas. No tuvimos oportunidad. No era un combate. Era una ejecución. Voces del infierno azul. Al terminar la jornada, los pilotos americanos regresaron en silencio. Muchos con los ojos perdidos, las manos temblando. Habían sobrevivido, habían ganado, pero sabían que esos hombres japoneses también creían estar haciendo lo correcto. La guerra, al final, no premia la valentía, premia la eficacia. Coronel Boynton, mirando los restos flotantes en el mar, dijo a su oficial de inteligencia: dijeron que se reían de nuestros aviones. Hoya, no rin. Reflexión histórica. El combate aéreo del 4 de abril de 1945 demostró que la guerra ya no era cuestión de honor individual, sino de táctica, tecnología y brutalidad. El F-4U Corsair, una máquina rechazada al principio, se transformó en el verdugo de los cielos japoneses. Pero con cada cero derribado, con cada piloto joven perdido, el imperio del sol naciente se acercaba a su final. La superioridad aérea ya no era una disputa, era una sentencia. Plano cerrado de un Corsair, regresando a la flota. El ala izquierda está hecha trizas. Humo negro se arrastra desde el motor. Las ruedas apenas bajan. La cubierta del portaaviones se acerca a velocidad mortal. Un silencio helado se impone antes del impacto en Ten. Y entonces, narrador en la Guerra del Pacífico, muchos aviones llegaban a su base, en condiciones inhumanas, pedazos flotantes, agujeros del tamaño de puños, superficies ardiendo. Pero uno de ellos tenía una fama particular. El Corsair regresaba cuando ningún otro avión lo haría, y los marines lo sabían. Era parte de su carácter, una mezcla entre monstruo y salvador. No era elegante, no era dócil, pero era, sin lugar a dudas, el caza más resistente que el Pacífico conoció. Una bestia blindada. El diseño del Corsair no se hizo para lucir bien, se hizo para sobrevivir. Mientras el Zero japonés era construido con aluminio liviano para maniobrar como un colibrí. El F-4U Corsair era una roca con alas. Sus alas no eran huecas como en otros cazas, estaban reforzadas con soportes cruzados. El motor, un monstruo de 18 cilindros, podía seguir funcionando incluso con 3 bujías destruidas y medio radiador colgando. Y lo más importante, el Corsair tenía blindaje alrededor del piloto. Esto significaba que si el avión era impactado, el hombre adentro aún tenía una posibilidad, una chance. Y esa diferencia entre posibilidad y condena hizo que muchos pilotos vivieran para pelear otro día. Volabas en un Corsair sabiendo que podía sangrar, pero no morir tan fácil. Capitán Andrew Sando Douglas, VMF 314. El infierno en la cubierta. Aterrizar un Corsair en un portaaviones no era una maniobra, era un acto de fe. El tren de aterrizaje, aunque reforzado, tenía una estructura estrecha. La visibilidad desde la cabina era limitada. La nariz del avión era tan larga que muchos pilotos literalmente no veían la cubierta al descender. Tenías que inclinar el avión en zigzag solo para ver por dónde ibas. A veces, te guiabas por el reflejo del mar. Teniente Richard Boyd, instructor de aterrizaje. Los errores eran brutales. Si el gancho trasero no atrapaba uno de los cables de detención, el Corsair podía atravesar la cubierta, estrellarse contra la torre, o explotar con el combustible aún caliente, pero incluso así, volvían. Un avión regresó con más de 200 impactos de metralla
en el fuselaje. Otro aterrizó con el ala derecha cortada casi por completo. Uno más llegó sin tren de aterrizaje, se deslizó en la cubierta como un proyectil, y el piloto salió caminando. Mecánicos, los héroes sin galones. Cada corsair que volvía en llamas era recibido por un equipo invisible para la historia, a los mecánicos. Esos hombres, muchas veces adolescentes, eran los que transformaban el chasis retorcido en un caza funcional en cuestión de horas. No dormían, no se quejaban, no salían en las fotos, pero sin ellos, ningún corsair habría despegado 2 veces. Sargento técnico, Lou Fernández, del portaaviones USS Bennington, dejó esta anotación en su bitácora: Hanoi, aterrizó uno con el motor prendido fuego. El piloto se desmayó en la cabina. Lo sacamos, Ann. El corsair parecía una parrilla flotante. Lo empujamos al hangar. A las 4 am, ya estaba listo para volar otra vez. Así era la guerra en el Pacífico: ni gloria, ni poesía, solo manos quemadas, ojos enrojecidos y grasa hasta el alma. El factor humano detrás de cada corsair había una historia, y detrás de cada piloto, un peso. Teniente Robert Lucky Mitchell fue uno de los casos más emblemáticos. Durante una misión de escolta sobre Okinawa, recibió 2 impactos directos en la cola. Su elevador no respondía, la radio se cortó. Su grupo lo dio por muerto. Pero Michelle no saltó. Ann no se rindió. Se aferró al control como un poseso. Desactivó manualmente el sistema hidráulico. Giró con fuerza. Ann entró en picada. Redujo velocidad con flaps. Y con la cubierta a punto de desaparecer debajo de él, aterrizó. Sus compañeros corrieron a abrazarlo. Estaba sangrando. El avión parecía un cadáver volador. Y aún así, lo había logrado. Si hubiera estado en un Hellcat, estaría en el fondo del mar. R. Mitchell, Pecky, cuando no alcanzaba, pero no todos volvían. Algunos corsairs eran alcanzados por artillería antiaérea. Otros colisionaban en pleno combate. Y había una escena que ningún tripulante olvidaría jamás. El momento en que un avión regresaba, tocaba la cubierta y explotaba. Ann. Era como ver a un amigo saludar y desaparecer en un instante. Las cubiertas de los portaaviones estaban llenas de marcas de neumáticos quemados, restos de alas calcinadas, sangre. Cada aterrizaje era un interrogante. Coda, despeg. Un adiós disfrazado de rutina. Reflexión histórica. El corsair no solo ganó su fama por derribar enemigos, la ganó por volver. Por demostrar que la tecnología sin alma no vale nada. Pero cuando se une con la determinación humana, puede cambiar el rumbo de una guerra. Fue un avión que salvó vidas no solo por pelear bien, sino por no rendirse cuando todo estaba perdido. Y en una guerra donde la muerte caía del cielo, el corsair aprendió a caer y volver a levantarse. El sol quema el cielo sobre Okinawa. Desde el Ira. El océano se ve inmóvil, casi sereno. Pero a 15.000 pies, 2 casas se mueven como cuchillas invisibles. Uno lleva el emblema de un cráneo blanco en el fuselaje. El otro, el emblema rojo del sol naciente en uno, es un corsair. El otro, un Zero. Ambos pilotos son, cesan solo uno, regresará. Narradoran la guerra, no es justa, nunca lo fue. Pero a veces, ofrece momentos tan puros en su brutalidad, que parecen escritos por el destino. Un duelo en silencio, en 2 pilotos enfrentados por ideas que jamás entenderán. 2 máquinas que son extensiones del alma, y un cielo, que será testigo de la leyenda. Esta es la historia del día en que un corsair solitario enfrentó al mejor piloto del imperio japonés. Waigano, los 2 hombres, teniente Hiroshi Tanaka, el dragón de Formosa Tanaka, era una leyenda viva. En 1945 a los 27 años. Tenía 53 derribos confirmados, una condecoración imperial, entregada por el propio Hirohito, y un aura de invencibilidad que intimidaba incluso a sus superiores. Volaba como un fantasma. Aparecía, derribaba, desaparecía. Su caza favorito, el Zero modelo 52, la versión más avanzada, con cañones de 20 milímetros y una agilidad demencial. Era respetado incluso por sus enemigos. Cuando escuchábamos que Tanaka estaba en el aire, todos se tensaban. Era como saber que el diablo venía a volar contigo. Mayor John F. Martin, USMC Capitán Samuel Smokey Walters, el de los 9 vidas, nacido en Arkansas, hijo de mecánico, fanático del boxeo. Walters no era elegante. No era pero tenía 19 derribos confirmados, y una reputación. Ansí lo perseguías,
morías. Volaba como si su corcel fuera parte de su cuerpo, y tenía una táctica muy particular, al descender en picada hasta casi estrellarse, solo para girar y disparar al perseguidor. Sus compañeros le decían, el loco del giro suicida. Okinawa, 7 de mayo de 1945, el cielo estaba limpio. Los escuadrones se habían dispersado. Cada unidad perseguía blancos independientes sobre el mar del este de China. Tanaka lideraba un grupo de 6 Zeros and Volters, uno de los muchos Corsairs en patrullaje. A las 10:32, el radar de la USS Yorktown detectó una pequeña formación japonesa. 5 cazas enemigos se dirigían hacia la costa. Uno de ellos volaba diferente, más veloz, más agresivo. Era Tanaka. El encuentro, Voltos estaba solo cuando lo vio. A unos 3000 pies arriba, 6 Zeros. Demasiados han, pero uno descendió, como un depredador que elige a su presa. Ese no era cualquiera. Los primeros disparos fueron de prueba, ninguno impactó, pero bastaron para que Volters supiera que tenía encima a alguien distinto. Y entonces comenzó el duelo aéreo más increíble de la campaña del Pacífico. Giraba, giraba, giraba. Wyoming, seguía. Nunca vi a nadie manejar un cero así. Yo no podía competir en ángulo de giro. Lo sabían solo, tenía una chance en picar. Sam Volters, entrevista de 1972, Volters se lanzó en picada vertical. El corsé tembló. El cielo se volvió una línea azul. El mar subía como un cuchillo. Y justo cuando parecía que iba a estrellarse, jaló el control, giró en un ángulo imposible y disparó una ráfaga. Tanaka, anticipando la maniobra, ya había girado. Esquivó por centímetros. El giro imposible. Ambos sabían que estaban en una danza de muerte. No había margen de error. El Corsair tenía potencia. El cero, maniobrabilidad. Cada uno explotaba sus ventajas. Cada uno intentaba forzar al otro a cometer un error. A los 9 minutos de combate, Voltors estaba al límite, ya sin munición en 2 de sus 6 ametralladoras. El aceite de su motor comenzaba a gotear, y el cero seguía ahí, como una sombra, pero Tanaka también comenzaba a mostrar fatiga. El cero no tenía radio, no podía pedir apoyo, estaba solo. A las 10:44, ocurrió. Tanaka intentó un giro cerrado ascendente. Volters, ya en modo suicida, entró por debajo, con solo 4 armas funcionando, y soltó una ráfaga de 0.7 segundos. El Zero fue alcanzado, en el ala derecha perdió sustentación. Entró en giro invertido, y se estrelló contra el mar. El silencio después del rugido Volters no celebró. Apenas murmuró por radio, confirmado, 1 menos. Repito, 1 menos, regresando. Cuando aterrizó, el mecánico notó que su Corsair tenía más de 80 impactos menores. El tren derecho estaba fracturado. Las alas estaban perforadas, pero seguía entero. Cuando su escuadrón supo contra quién había peleado, el ambiente se volvió denso. Algunos se alegraron, otros, en silencio, comprendieron el peso del momento. Había muerto un asesino de ases. Había caído un símbolo del imperio. Reflexión histórica. El enfrentamiento entre Tanaka y Volters fue más que un duelo aéreo. Fue un símbolo del final de una era. El caza japonés, ágil, ligero, elegante, pero sin blindaje, sin radio, sin protección para el piloto. El Corsair, pesado, tosco, brutal, pero hecho para sobrevivir. Tanaka representaba el ideal del piloto samurái. Volters, la evolución del piloto moderno táctico, resistente, feroz. Y en esa intersección, el cielo eligió a quien estaba preparado para la nueva guerra. Un escuadrón de infantería marina avanza entre los arrozales de Okinawa. El sonido de los motores se escucha a lo lejos. De repente, un chillido ensordecedor. Los hombres miran hacia arriba, un Corsair desciende a toda velocidad. Las ráfagas estallan en el suelo. Tierra, cuerpos y metralla vuelan por el aire. No hay soldados japoneses a la vista, solo estadounidenses. El error ya es irreversible. Narrador en el Corsair, con toda su gloria, también trajo consigo una maldición silenciosa. Su potencia, su blindaje, su velocidad, eran tan grandes que cuando erraban, lo hacían con consecuencias devastadoras. El fuego amigo, 2 palabras que los marines temían más que al enemigo. Y en Okinawa, donde las líneas eran confusas y la jungla escondía más que árboles, los Corsairs comenzaron a cometer errores. Errores que costaban vidas de su propia gente. La niebla de guerra Okinawa
No era como las islas anteriores, no era un atolón de selva. Era una isla montañosa, con aldeas, caminos, campos cultivados, trincheras y búnkeres. La línea entre el enemigo y el aliado no siempre era clara. Los corsairs volaban misiones de apoyo cercano a ras del suelo. A menudo recibían coordenadas a último minuto, en códigos apresurados o marcadores de humo que se disipaban antes de que llegaran. No sabía si estabas disparando a japoneses o a un pelotón amigo que había cruzado la línea 15 minutos antes. Teniente Alan Peters, observador aéreo. Los Marines, en tierra, empezaron a mirar al cielo con miedo. Cuando oían el chillido del corsair, se agachaban. No sabían si venía a salvarlos o a matarlos por error. El caso del Valle de Shuri, una de las tragedias más documentadas, ocurrió el 3 de mayo de 1945. En el Valle de Shuri, un batallón del 1 Air, regimiento de marines, avanzaba hacia una posición japonesa. Habían logrado cruzar una colina tras una batalla feroz, pero la información, enviada al puesto de mando, aún los mostraba en retaguardia. A las 2:12 de la tarde, un escuadrón de 4 corsairs fue enviado a suavizar la colina para la próxima oleada. Los pilotos descendieron en picada, confiados. Las coordenadas eran correctas, según el mapa. Dispararon cohetes, ametralladoras y lanzaron bombas de fragmentación. Cuando el humo se disipó, los gritos no eran en japonés. Más de 23 marines murieron y otros 50 fueron heridos por fuego amigo. Fue una carnicería. Sabíamos que los corsairs eran nuestros, pero no podíamos gritar. Era demasiado tarde. Cabo John Mix, sobreviviente del batallón Los Ciegos del Aire, el corsair tenía una limitación mortal. Carecía de un sistema visual frontal amplio, a baja altura. Debido al diseño del motor y la enorme nariz del avión, los pilotos no podían ver lo que había directamente delante al descender. Tampoco tenían cámaras en tiempo real, ni comunicación directa con todos los pelotones en tierra. Dependían de observadores aéreos, bengalas, humo de colores o espejos. Pero esos sistemas fallaban con viento, lluvia o simplemente por caos. Un solo error de interpretación, y el infierno caía del cielo sobre los suyos. Cambios de emergencia después de varios incidentes. El mando aliado tomó medidas drásticas. Se prohibió el uso de bombas en zonas donde no hubiera marcadores de humo activos. Se exigió que los pilotos pasaran 2 veces sobre el objetivo antes de disparar. Se integraron observadores aéreos, volando en aviones L-5 Sentinel, lentos y vulnerables, para dirigir a los corsairs. Estas medidas redujeron los errores, pero no los eliminaron. El peso de la culpa. Muchos pilotos que sobrevivieron la guerra jamás olvidaron cuando mataron a sus propios hombres. Capitán Bill Connors, del Escuadrón 5 MF-224, confesó en una carta a su esposa: disparé creyendo que eran japoneses. Vi los cuerpos después, sus uniformes eran nuestros. No he dormido bien desde entonces. No me llamen héroe. Algunos se negaron a seguir volando apoyo cercano. Otros se volvieron más fríos. La guerra los fue desfigurando por dentro. Y los marines en tierra comenzaron a usar banderas improvisadas, bengalas pintadas con lápiz labial, y hasta pañuelos blancos, con mensajes escritos a mano, intentando no ser confundidos. Una guerra entre hermanos. El fenómeno del fuego amigo no era nuevo, pero el corsair, con su capacidad destructiva y velocidad, lo amplificó. Cuando acertaba, salvaba a una compañía. Cuando erraba, la destruía. En Okinawa, más de 200 bajas aliadas fueron atribuidas a ataques aéreos propios, la mayoría de ellos por corsairs. Y sin embargo, nadie los odiaba, porque sabían que también era el corsair el que los salvaba cuando los japoneses lanzaban contraataques a medianoche, cuando los tanques enemigos aparecían por sorpresa, o cuando un pelotón quedaba aislado en un barranco. El corsair era todo un ángel, verdugo, hermano mayor y a veces asesino accidental. Una aldea japonesa dormita bajo el cielo gris de Okinawa. Campesinos, niños y soldados camuflados entre arbustos. De pronto, un sonido lejano comienza a crecer. No es el rugido común de un motor. Es un chillido agudo, mecánico, inhumano. Las aves huyen, las mujeres se agachan. Los soldados miran al cielo, aterrados. No se ve nada todavía, pero ya saben lo que viene. Narradoran antes de que se lo viera, antes de que disparara, antes de que el cielo estallara. El corsair se escuchaba, ansilido penetrante, como el grito metálico de un animal herido. Un aullido que perforaba el alma. En Okinawa, en Iwo Jima, en Peleliu, aquel sonido se convirtió en presagio de muerte.
No era un arma diseñada. Era un error de diseño. Pero ese error se convirtió en una de las formas más efectivas de guerra psicológica en el Pacífico. Un grito desde las alas. El Corsair tenía una estructura única. Sus alas en forma de W invertida no solo eran necesarias para permitir el enorme diámetro de la hélice, también sostenían con firmeza los conductos de aire y refrigeración que pasaban por los bordes delanteros. Cuando el avión descendía en picada, el aire comprimido que ingresaba por esos conductos generaba una fricción brutal, y como resultado un silbido agudo, prolongado, que se intensificaba cuanto más rápido iba el avión. No era un sonido natural, no era un rugido, ni un zumbido. Era como si algo estuviera gritando desde el cielo. Augu, no humano. Sargento Roger Baines, Infantería de Marina. Este efecto colateral se volvió marca registrada del Corsair, tanto que algunos pilotos comenzaron a llamarlo Whistling Death, la muerte silbante. El impacto psicológico, el chillido del Corsair, se convirtió en una herramienta involuntaria de terror. Los soldados japoneses, acostumbrados a los Hellcats y Dauntless, sabían que esos sonidos eran predecibles. Pero con el Corsair, algo era defunte. El aullido parecía descender sobre ellos, como si el cielo mismo rugiera de rabia. Nos agachábamos antes de que dispararan holo por el sonido. Era como si nos avisaran que íbamos a morir. Testimonio de un prisionero japonés, Okinawa, 1945. Incluso entre los civiles, el Corsair adquirió una leyenda oscura. En algunas aldeas, creían que el chillido significaba que el alma de un soldado americano caído volvía para cobrar venganza. Aquel sonido, que los ingenieros nunca pensaron, se convirtió en un símbolo de pavor. ¿Por qué otros aviones no lo hacían? La mayoría de los cazas del Pacífico, incluyendo el P-51 Mustang o el F-6, F Hellcat, tenían una distribución diferente de tomas de aire y menos resistencia aerodinámica en sus alas. El Corsair, por el contrario, estaba sobredimensionado. El diseño exigido para el motor R2800 creó una configuración única, donde los conductos de aire lateral entraban en resonancia cuando el avión descendía. Esto, combinado con las velocidades extremas de picada del Corsair, hasta 740 km por hora en algunos casos, generaba una frecuencia sonora que ningún otro avión del Teatro Pacífico alcanzaba. No era solo volumen, era la frecuencia, una nota específica, un chillido de guerra. De error a táctica. Cuando los pilotos comenzaron a notar el efecto, algunos escuadrones lo aprovecharon deliberadamente. En campañas como la de Peleliu y Okinawa, los Corsairs a veces hacían pasadas en picada sin disparar, solo para aterrorizar y forzar a los soldados enemigos a abandonar posiciones. Hacíamos picadas falsas sobre trincheras, no soltabas ni una bala, pero los tipos huían igual. El chillido los quebraba. Capitán Elroy Hawkins, 4mm 222 Las tropas aliadas en tierra también usaban el efecto para elevar su moral. Cuando oían ese sonido, sabían que venía apoyo, que alguien estaba arriba, viendo por ellos. Ese Shubidoo era musical, significaba que el cielo era nuestro. Kabu, Hengi McTavish, USI-MIC. Cuando el sonido cayó con el tiempo, y especialmente en la posguerra, los Corsairs fueron modificados. Algunos modelos eliminaron conductos, cambiaron hélices, suavizaron estructuras. El chillido desapareció en parte, pero en las mentes de quienes lo oyeron, nunca se fue. En Japón, documentales posteriores a la guerra incluían grabaciones reales del sonido del Corsair. Ancianos de Okinawa lo reconocían al instante. Algunos lloraban, otros bajaban la cabeza. Aquel sonido no era solo memoria, era trauma, reflexión histórica en la guerra moderna. Incluso los errores de ingeniería pueden transformarse en arma. El silbido del Corsair no fue diseñado, fue un subproducto, un accidente, un eco mecánico, pero su impacto fue tan real como sus ametralladoras, porque a veces lo más letal no es lo que se ve, sino lo que se oye antes del estallido. Y en los campos de batalla del Pacífico, el Corsair no solo mataba con fuego, también mataba con sonido. La oscuridad sobre el Pacífico es absoluta. No hay estrellas, no hay luna, solo el zumbido grave de un motor radial cortando la negrura. Un Corsair vuela solo, sin luces, con los instrumentos brillando apenas dentro de la cabina. El piloto respira por la boca. Su radarista murmura coordenadas. A 2000 pies, algo se mueve. No hay tiempo de pensar.
solo instinto ni fuego. Narrador en sí, volar un corsair de día ya era un acto de valentía. Hacerlo de noche era una apuesta con la muerte, sin visibilidad, sin referencias, con el enemigo lanzando ataques kamikazes bajo el amparo de la luna. Nacía un nuevo tipo de guerra. Una guerra donde los corsairs se transformaban en cazadores fantasma, y sus pilotos, en sombras con alas. La nueva amenaza nocturna a finales de 1944. Los japoneses cambiaron de táctica. Comenzaron a lanzar ataques nocturnos masivos, con bombarderos ligeros y cazas modificados, muchas veces pilotados por kamikazes. Los radares navales americanos detectaban estos vuelos, pero no podían hacer nada para detenerlos a tiempo. La artillería antiaérea era imprecisa en la oscuridad. Los barcos ardían, las bajas crecían. La solución fue tan arriesgada como audaz: adaptar corsairs para combatir de noche. Así nacieron los F4U-2 y F4U-5N, versiones modificadas con radar, pintura oscura y pilotos entrenados para una misión casi suicida: volar a ciegas, interceptar, disparar y regresar vivos. El entrenamiento de la oscuridad. Los primeros pilotos de corsair nocturnos eran voluntarios. No se los elegía por habilidad, sino por temeridad. Tenían que ser parte soldado, parte animal nocturno. Los entrenamientos incluían vuelos sin instrumentos visuales, práctica de aterrizajes en portaaviones completamente oscuros, combate aéreo simulado guiado solo por radarista. Uno de ellos fue el capitán Virgil Knight I.S. Owens, recordado por derribar 3 bombarderos Betty en una sola noche sobre Okinawa. No veías nada, ni el mar, ni el cielo, solo una pantalla del radar, como un reloj con sombras volabas por fe. V. Owens, entrevista de 1960, como cazaban en la oscuridad. El corsair nocturno no volaba solo. Tenía un operador de radar en tierra, o a bordo de los portaaviones, que lo guiaba con instrucciones precisas. Ambirage, 15 grados oeste. Blanco a 4000, Lazan, descendiendo. Una vez que el radar del avión detectaba la firma térmica del enemigo, el piloto tenía apenas 6 a 8 segundos para alinear, disparar y salir. No había segundas oportunidades. Era como jugar a la ruleta rusa en el cielo. Si te pasabas de largo, morías. Si no disparabas a tiempo, también. Tenin, George, Midge. VMF tiene menos 533 ataques. Sin luz, los corsairs nocturnos no usaban luces de navegación. No tenían iluminación interna visible. Ni siquiera marcaban su ubicación a los radares aliados para evitar ser confundidos con enemigos. Aaron Invisible. Y así, atacaban en bombarderos Betty, que venían en línea recta a atacar la flota. Formaciones de cazas ligeros con bombas improvisadas. Pequeños aviones de reconocimiento que volaban bajo para evadir el radar. En una sola noche de abril de 1945, se registraron 27 derribos nocturnos por corsairs solo sobre Okinawa. El regreso, en la parte más peligrosa. Pero sí volar y combatir en la oscuridad era peligroso. Aterrizar era directamente suicida. Los portaaviones usaban apenas una lámpara de señalización para guiar a los pilotos. El mar se confundía con el cielo. El viento cambiaba sin aviso. Los cables de detención no siempre funcionaban. Muchos corsairs chocaban, se deslizaban fuera de la cubierta, o se estrellaban intentando aterrizar. Capitán Ellis Monroe sobrevivió a 3 aterrizajes nocturnos de emergencia. Sabías que si fallabas por 1 metro, estabas muerto. El mar no perdona, y la oscuridad tampoco. Heroes, olvidados. Los escuadrones de corsairs nocturnos nunca recibieron el mismo reconocimiento que los diurnos. No eran filmados, no eran fotografiados, y sus misiones, por razones de seguridad, se mantenían en secreto. Pero sin ellos, la flota habría sido destruida noche tras noche. Sus bajas fueron altísimas. Se estima que 1 de cada 4 pilotos nocturnos no volvió, y sin embargo, siguieron volando, porque sabían que cada noche alguien tenía que cazar a los cazadores. Reflexión histórica. El corsair fue muchas cosas: caza, escolta, bombardero, pero en las noches del Pacífico fue también una sombra letal. La guerra no duerme, y cuando el sol se oculta, el terror cambia de rostro. Y ahí estaban ellos, los pilotos sin nombre, volando solos en la negrura, para que otros pudieran ver el amanecer. Porque en la guerra, no todos los héroes brillan, algunos simplemente sobrevuelan en silencio
y desaparecen. Plano secuencia descendente en la isla de Okinawa, cubierta de humo y cenizas. Desde la era, se ven cráteres, trincheras vacías, TANQUES. En el cielo, un escuadrón de Corsairs vuela en formación cerrada, cada uno con marcas de combate en el fuselaje. Es junio de 1945, y aunque nadie lo sabe aún, este será su último vuelo de guerra. Narrador: la campaña de Okinawa había sido brutal. 70 días de combate. Más de 12.000 soldados estadounidenses muertos, decenas de miles de japoneses y civiles reducidos a polvo. Y al final, cuando la línea japonesa comenzaba a colapsar, fueron los Corsairs quienes abrieron paso para el asalto final. No por gloria, no por venganza, sino porque nadie más podía volar entre el infierno y volver entero. 21 de junio de 1945, último día de combate. Las fuerzas imperiales estaban en retirada. Los últimos reductos japoneses resistían en cuevas al sur de la isla, entre Makabe y Mabuni, donde los acantilados caen directo al mar. Los estadounidenses sabían que era el momento de empujar hasta el final, pero el terreno era un laberinto mortal. Metralla, trampas, fuego cruzado. Toda unidad que intentaba avanzar era detenida con ferocidad. Se necesitaba apoyo aéreo, tan preciso, tan implacable, y así, a las 6 Jaime, despegó el último gran escuadrón de Corsairs de la Guerra del Pacífico. La misión final, el objetivo, era claro: barrer las posiciones artilladas en los acantilados, destruir las entradas a las cuevas, donde los últimos soldados japoneses se negaban a rendirse, dar cobertura al avance final del 7 grados Regimiento de Marine. Pero había un problema: los japoneses sabían que era el final, y habían preparado todo para morir matando. Los Corsairs volaron con munición completa, cohechis de autoimpacto, bombas y napalm, tanques lanzables de fuego, y hasta municiones perforantes para romper concreto. No estábamos yendo a un combate, estábamos yendo a limpiar un matadero. Capitán Thomas Red Callahan, UBMF 323. Fuego sobre los acantilados a las 6:41. El primer escuadrón llegó sobre Mabuni. Los acantilados escupían fuego antiaéreo desde cuevas ocultas. Las ráfagas venían desde túneles, pacas de roca, incluso desde casas falsas construidas para engañar al reconocimiento. Los Corsairs descendieron en picada azotando bombaos de 500 libras que arrancaban pedazos enteros de la montaña. Pero no era suficiente. Los soldados japoneses salían de nuevo minutos después, como si nada. Fue entonces cuando los Corsairs utilizaron su arma más temida, napalm. El fuego se adhirió a las rocas, entró en las cuevas, derritió los escondites. Las llamas se veían desde la costa, una cubierta de hombres, mientras los Corsairs lanzaban el infierno desde arriba. Las unidades de marines avanzaban centímetro a centímetro por terreno minado. Muchos Corsairs volaron a menos de 50 metros del suelo, tan bajo que las ondas de choque de sus bombas los desestabilizaban. En un caso documentado, un Corsair recibió una descarga directa de metralla en el ala izquierda y siguió volando. Aterrizó con el ala agujereada, parte del tren colapsado, pero vivo. Ese avión estaba hecho del mismo material que sus pilotos, imposible de romper. Sargento Jim Moreno, Infantería. El fin del imperio en Okinawa. A las 5:05 de la tarde, cesó el fuego. El general Yoshiyama, comandante japonés, se había suicidado en su cuartel subterráneo. El último reducto fue tomado. La isla estaba asegurada. La victoria había costado más que cualquier otra del Pacífico. Pero, y mientras la infantería celebraba con cantimploras, humo y lágrimas, los Corsairs volvieron al portaaviones, uno por uno, quemados, dañados pero vivos. Fue su última misión de guerra en el Pacífico. Después de eso, vendría la bomba en la rendición. La posguerra, despedida en silencio. No hubo desfile, no hubo discursos. Solo una frase escrita con tiza en el ala de un Corsair. Al ser remolcado al hangar, el cielo era nuestro. Reflexión histórica. Okinawa fue el último campo de pruebas del Corsair. Ahí se consolidó no solo como casa, sino como símbolo del poder aéreo estadounidense. Fue el avión que comenzó siendo rechazado por la Marina, que era demasiado largo, demasiado difícil, demasiado salvaje, y que terminó siendo la bestia más temida del Pacífico. Y cuando llegó el final, fue el Corsair, el que voló primero, y el que aterrizó al último en plano final. Un Corsair en un museo tan silencioso, tan imponente, rodeado de vitrinas con fotografías,
con decoraciones cactaus, yamora jugadaus, cascos oxidados. Un niño se detiene a mirarlo. No sabe qué fue, no sabe quién voló, ese monstruo azul oscuro. Pero algo en la forma del ala, en la torpeza hermosa del fuselaje, en el eco mudo del motor apagado, le dice que ese avión tiene una historia. Narrador el F-4U Corsair no fue un caza ordinario, fue un paria que se volvió leyenda, rechazado al principio, tolerado después, y finalmente, temido por todos los que lo enfrentaron. Fue la máquina que no debía funcionar, pero que cambió el rumbo de la guerra. Inaceptable para portaaviones cuando los primeros Corsairs salieron de fábrica en 1942. Los mandos navales quedaron impactados, pero no impresionados. Muy largo, demasiado potente. Mal equilibrio, peligroso para aterrizajes, en cubierta. Los primeros intentos de usar Corsairs en portaaviones fueron un desastre. Saltaban al aterrizar, se salían de pista. Dañaban trenes de aterrizaje fueron devueltos y enviados al cuerpo de marines. Era como regalar un cuchillo sin mango a un hombre en medio del infierno. Nos dieron el Corsair porque no sabían qué hacer con él. Nosotros lo aprendimos a usar como si fuera parte de nuestro cuerpo. Mayor Curtis, Red, VMF, 312, los marines lo adoptan y lo dominan. El Corsair se volvió el avión insignia del cuerpo de marines. Aprendieron a domarlo, a aterrizarlo en pistas improvisadas, incluso sin tren, a modificar sus instrumentos, a ajustar los ángulos de ataque, a usar su potencia como un toro indomable. Y con eso, comenzaron las victorias. En Guadalcanal, protegieron islas enteras. En Bougainville, derribaron más ceros que cualquier otro escuadrón. En Iwo Jima, dieron cobertura a los soldados que plantaron la bandera en el monte Suribachi. En Okinawa, fueron la muerte desde el cielo. Cifras que hablan más de 64,000 misiones de combate. 2,140 aviones enemigos derribados. Relación de derribos, ANCA. 1. Primera aeronave, aliada con piloto en romper la barrera de los 700 km/h en picada. El Corsair fue el único caza estadounidense en producción desde 1942 hasta 1953. Peleó en la Segunda Guerra Mundial, en Corea, y algunos modelos incluso volaron en conflictos menores en América Latina y África. Los hombres detrás de la máquina, nombres como Gregory Pappy Boyington, líder de los Black Sheep, con 28 derribos confirmados. Ken Walsh, primer piloto de la Marina en convertirse en Haas con Corsair. Ira Kepforth, 16 derribos, sobreviviente de múltiples aterrizajes forzosos, cada uno una leyenda, pero también mecánicos en radaristas, instructores en miles de manos anónimas, que hicieron volar a un monstruo que nadie más entendía. El Corsair no te perdonaba si lo pilotabas mal, pero si lo tratabas bien, te traía de vuelta. Ken Walsh, el avión de una generación después de la guerra. Los Corsairs fueron vendidos a bajo precio. Algunos terminaron en aeroclubes, otros en países como Honduras, El Salvador, Argentina, Francia. En Corea, derrotaron a los primeros jets soviéticos, volando a hélice contra turbina. Su silueta se volvió símbolo de una era en la última guerra de pilotos de combate reales, antes de los misiles, antes de los drones, antes del silencio.